Hola, hola, espero que estén muy bien. Estamos comenzando con el estudio de la escuela sabática de esta semana. Un nuevo estudio, un nuevo trimestre. Y este trimestre tenemos un título muy interesante y una lección muy interesante. Tenemos como título general Narrativas bíblicas sobre la dadivosidad. Y acá estoy grabando en esta hermosa naturaleza que el Señor nos ha regalado. A mí me gusta el Señor, porque el Señor es el que nos regala la naturaleza, nos regala la belleza de los paisajes. Y quiero que ustedes puedan disfrutar conmigo y compartir el estudio de la escuela sabática de esta semana. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, incluso pueden escribirlo acá en los comentarios y ahí podemos charlar e ir compartiendo lo que el Señor nos quiere decir a través de la escuela sabática. Pero esta semana tenemos un título muy interesante. El primer título, vean cómo es el título: Dios, el dador que sostiene. Me gusta la Biblia y me gusta Jesús porque el primero que nos dio fue Dios. Y la Biblia comienza en Génesis. Me gusta cómo comienza diciendo que Dios crea el universo, crea las plantas, crea el sol, crea todo lo que, incluso lo que ustedes ven atrás, las plantas, el sol, este atardecer, fue Dios el que lo creó. Dios en el inicio le dio a Adán y a Eva todo esto, y era mejor, incluso mejor que esto. Ustedes ven un lindo paisaje, pero fue Dios el que le dio. Génesis comienza diciendo que Dios crea con el poder de su palabra. Después ustedes pueden leer todo el capítulo 1. Génesis dice que Dios dijo que sea la luz, que sean las plantas, que sean los peces, que sea el sol, que sean las estrellas. O sea, Dios con su misma palabra crea todo. O sea, imagínense el poder de Dios. Es que Dios es tan maravilloso y tan poderoso que con una sola palabra creó todo. Él comienza diciendo, todo lo que estamos viendo en la naturaleza lo creó Dios. Pero antes de la creación, me gusta, antes de la creación todo era un desorden. Como comienza Génesis, el capítulo 1, el versículo 1 y 2. Dice que todo era un desorden. Entonces Dios, cuando ve el planeta Tierra, dice, bueno, creo que acá es un buen lugar para que viva el hombre, la raza humana. Y ahí es donde Él ordena y crea. Y en 7 días creó todo. En 7 días preparó todo antes, en 6 días, perdón, preparó todo antes de crear a Adán y a Eva. Antes de darle ese nuevo hogar. O sea, vamos a leer. Miren lo que dice Hebreos, el capítulo 1, el versículo 1. Me gusta este versículo. Hebreos, el capítulo 1, del 1 al 3. Voy a leer. Dios, hablando de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado. Miren por quién nos ha hablado. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿quién fue el que hizo el universo? Fue Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Y vean lo que dice el versículo 3. Él, o sea Jesús, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, se sentó a la diestra de la majestad de su trono. O sea, dice que Jesús, o sea, y Dios sustentan todo con el poder de su palabra. Y a mí me encanta Jesús, me encanta porque Él no necesita estar ahí. No, con una sola palabra Él crea, y no solamente crea, sino que sustenta. Y también dice la Biblia que Dios es el autor de todo esto. O sea, vamos a dejar claro, ¿quién fue el creador de la naturaleza? ¿Quién fue el creador de los animales? ¿Quién fue el creador del hombre incluso, de Adán y Eva? Fue Dios. Y todo eso Él lo hizo perfecto antes de que entrara el pecado. El pecado lo introdujo otro ser que vamos a ir estudiando después. Pero primero, el autor de todo lo que vemos fue Dios. Veamos lo que dice Salmos, el capítulo 39 y versículo 9. Salmos 33, 9. Este salmo a mí me encanta. Dice el Salmo 33, 9. Vean lo que dice. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Qué hermoso. O sea, Dios dijo y existió. Dios mandó y fue hecho. Qué hermoso es Jesús. Dios, cuando leemos Génesis, dice que Dios dijo que sea la luz,
que sea tal cosa, que sea lo otro. Entonces, con el poder de su palabra, Dios crea todo eso. Pero no solamente crea, dice la Biblia que Él sustenta. Recién leíamos en Hebreos que es Dios el que sustenta, Él es el que gobierna, Él es el que se encarga de mantener. Imagínense, ¿quién sostiene el sol? ¿Quién sostiene la luna? ¿Quién sostiene las estrellas? Tiene que ser alguien poderoso. Y la Biblia dice que es Dios el que sostiene todo eso. A mí me gusta la Biblia porque hay un capítulo o un libro muy interesante, Job. No sé si han estudiado Job, pero les recomiendo que estudien Job. Vean lo que dice Job, el capítulo 38. Este salmo está muy interesante. Job, el capítulo 38, el versículo 4 al 8. Vean lo que dice. Job 38, versículo 4 al 8. Dicen, acá Dios estaba hablando con Job, porque Job, aunque no estaba pecando, pero se estaba quejando un poquito. Y Dios se presenta ante Job y le hace unas preguntas muy interesantes. Miren la primera pregunta que le hace Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dice otra pregunta, házmelo saber si tienes inteligencia. El 5 dice, ¿quién dispuso sus medidas? Si es lo que sabes. ¿O quién determinó sobre ella la cuerda de medir? El 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sabes tú? ¿O quién puso su piedra angular? Está hablando de la creación. Y el versículo 7 dice, cuando lavaban juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Y ustedes pueden seguir leyendo el capítulo 38 y Dios hace varias preguntas. ¿Quién es el que le pone nombre a las estrellas? ¿Quién es el que puso el sol allá en el universo? ¿Quién es el que sostiene el universo? Y me gusta al final cuando Dios termina de hablar, dice que Job no dijo nada, se quedó en silencio, se quedó calladito porque Job ni siquiera había nacido. Y todo eso de la creación fue Dios quien nos lo dio. Antes de nuestro nacimiento, antes de nuestra creación, Dios era el que nos había dado y había preparado la creación. Todo era perfecto. Génesis dice que todo eso era perfecto. Génesis 3:15, pero después de que Dios crea todo, después de que Dios le da todas estas bellezas, dice que el hombre pecó. Adán y Eva cometieron pecado y Dios tuvo que expulsarlos del jardín del Edén. Pero, ¿cuál fue la actitud de Dios? ¿Cuál fue la posición de Dios? ¿Será que Dios los abandonó? Veamos lo que dice Génesis 3:15. Y en este versículo encierra todo el plan de salvación. Me gusta este versículo y ustedes lo pueden leer después. Bien, Génesis 3:15. Dice la Biblia, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Está hablando de que habría una enemistad entre Satanás y la iglesia de Dios. Pero ¿quién iba a aplastar la cabeza de esta serpiente o de este enemigo? Era Dios. El pecado, o sea, Satanás, quien fue el autor de todo el pecado, había destruido, y era el plan de Satanás de que todo lo que Dios había creado, las estrellas, el sol, el universo, el hombre viviera en desgracia y que todo eso que Dios había creado, en vez de ser una bendición para Adán y Eva, fuera una maldición, fuera algo triste para Adán y Eva. Pero, ¿qué hizo Jesús? No solamente al inicio le dio a Adán y Eva todo el planeta Tierra. ¿Qué hizo Jesús cuando Adán y Eva pecaron? ¿Cuál fue la posición de Jesús? Me gusta la Biblia porque la Biblia dice en Hebreos, que leímos al inicio, dice que Dios dio a su Hijo. O sea, es muy claro, dice que el primer dador, o sea, el primero que dio a la raza humana después del pecado fue Dios. ¿Y a quién dio? Fue a Jesús el que dio. Pero hay algo muy interesante. Cuando Dios crea todo el universo, cuando Dios crea todas las cosas, Dios le puso límites a cada una de las cosas. ¿Se han preguntado ustedes cómo es que el sol se sostiene? ¿O cómo es que la luna en la noche aparece y está ahí, nosotros la vemos ahí tan linda? Pero ¿quién es que sostiene esto? ¿O quién sostiene las estrellas? ¿Se han puesto a preguntar esto? Voy a leer ahora. Job,
voy a volver a Job, el capítulo mismo 38 y el versículo 8 al 12. Vean lo que dice del 8 al 12. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Acá Dios le está hablando a Job. ¿Sobre qué están fundadas las bases del mundo? Dice. ¿O quién puso su piedra angular? Es una interesante pregunta, ¿no? Vean lo que dice el 7. Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú? El 8 dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? No sé si han visitado la playa, pero cuando uno visita la playa ve que tiene un fin. Pero ¿quién sostiene? ¿Quién le puso el límite al mar? Es interesante y tan inmenso que vemos el mar. Es Dios el que le puso el límite a todo eso. Y lo hizo por el bien de nosotros. Vean lo que dice ahora el versículo 9. Y acá Dios es muy directo. Dice, cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja. Es muy interesante. Y ahora vamos a ver el 10. Yo establecí para él los límites, le puse puertas y cerrojos. Acá habla del mar. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. El 12 dice, ¿has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Le has mostrado el alba a su lugar? Qué interesante Job, qué interesante Dios. Interesante Dios porque Dios dice, ¿dónde estaba usted, Job, cuando yo creaba el universo? ¿Dónde estaba usted cuando yo le ponía los límites a cada una de las cosas? Entonces, cuando Dios crea el universo y también cuando Dios le da el jardín del Edén a Adán y Eva, le puso límites. ¿Por qué son importantes los límites para nosotros? Porque cuando nosotros seguimos los reglamentos, cuando seguimos los límites de Dios, nosotros podemos tener una vida mejor. Era el plan de Dios que Adán y Eva vivieran mejor. Pero ¿qué hizo Satanás? Dijo, Adán y Eva, quiero que ustedes pequen. Y los hizo pecar. Pero esos límites, cuando Adán y Eva los rompió, rompieron todos los reglamentos, todo el ecosistema. Y por eso es que ahora vemos tanta maldad, vemos tan degradado la naturaleza. ¿Pero por qué? Porque Adán y Eva, y ahora nosotros también, porque a veces cometemos los mismos errores, tratamos la naturaleza como que sí, bueno, como que si no se va a acabar. No, Dios puso límites y nosotros como hijos de Dios debemos de respetar, debemos de cuidar. Dios puso, dice en Génesis también que Dios le dio el jardín del Edén a Adán y a Eva para que lo cuidaran, para que lo labraran. Pero a pesar de todo el pecado que Adán y Eva hicieron, ¿saben qué hizo Dios? Dice la Biblia que Dios le dio a Adán y a Eva una salvación. Y esa salvación nos alcanzó a nosotros. Esa salvación era Cristo Jesús. Y a mí eso es lo que a mí me interesa. Vean lo que dice Hebreos 1:3. Él habla de Jesús, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra. Esto lo leímos al inicio, pero dice, de su poder. Habiendo efectuado, y esta parte es la que me gusta, habiendo efectuado la purificación de sus pecados, de sí mismo se sentó a la diestra de Dios. El primer regalo, el primer dador fue Jesús, fue Dios. Dios dio a su Hijo. O sea, Jesús dijo, bueno, yo me ofrezco por el bien de la raza humana, por usted y por mí. Porque yo soy pecador y seguramente ustedes también. Pero Dios dijo, no, habló con Jesús y Jesús dijo, yo me ofrezco para salvar a la raza humana. Esta semana vamos a dejar bien en claro, el primer dador fue Dios. Y ese regalo, ¿quién fue? Nada más y nada menos que fue Jesús. Jesús después murió en la cruz. Y ahora nosotros tenemos derecho a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a Jesús. Y lo voy a repetir porque Jesús es el regalo mejor que nos pudo dar Dios. En esta lección, durante toda la lección vamos a ver historias como Abraham, Noé, Isaac, Daniel, cómo ellos siguieron el ejemplo de Dios y fueron dadivosos a través de sus ofrendas, a través de su tiempo, a través de su vida, a través también de cómo tratar a las demás personas. Entonces, Jesús es el mejor dador y nos dejó también, dice Génesis 3, que nos dejó a nosotros como administradores también. Entonces, si eres hijo de Dios o quieres ser hijo de Dios, administra bien los recursos que Dios te dio.
Y todos somos pecadores, pero aprovechemos ese regalo que nos dio Jesús, que nos dio Dios, perdón. ¿Y quién fue ese regalo? Fue Jesús. Así que espero que Dios te bendiga en esta lección de escuela sabática, que puedas disfrutar. Y recuerda, ¿tienes alguna pregunta o algún comentario? Escríbelo acá en la cajita de comentarios y ahí vamos a estar escribiéndote y vamos a estar comunicándonos para poder hablar de la lección de escuela sabática y también de la Biblia, que es lo más importante. Espero que Dios te bendiga y que tengas una linda semana.